Sean todos bienvenidos a mi video para la Cátedra de Anatomía a cargo del doctor Ernesto López. El día de hoy les vengo a hablar sobre el órgano de la visión, específicamente sobre las cavidades orbitarias, el globo ocular y la túnica fibrosa del globo ocular. Comenzaré explicando los huesos que conforman las cavidades orbitarias o en su defecto también denominadas órbitas. Comenzamos con lo que sería el hueso frontal, el hueso malar, el hueso maxilar superior. Este que encontramos acá vendría siendo ya uno de los huesos propios de la nariz. Para ubicarnos anatómicamente, esto es medial, esto es lateral, superior e inferior. Estamos hablando de una órbita o de una cavidad orbitaria derecha. Continuando con los huesos que la conforman, tenemos el hueso unguijo-lagrimal, tenemos el hueso etmoides, tenemos las alas menores y mayores del efenoide y tenemos la pequeña porción orbitaria de lo que vendría siendo el hueso palatino. Las cavidades orbitarias u órbitas son dos profundas cavidades situadas superior y lateralmente a las cavidades nasales, entre lo que sería la fosa craneal anterior y el macizo facial. Contienen el conjunto de estructuras que forman lo que sería el órgano de la visión. Cada una de las cavidades orbitarias presenta una forma de pirámide de base cuadrangular y vértice posterior, como podemos ver en esta imagen. Su eje es oblicuo posterior medial y mide aproximadamente 45 milímetros de longitud. Continuamos con las relaciones de las órbitas o de las cavidades orbitarias. Encontramos primeramente su relación superior, que vendría siendo con la fosa craneal anterior y el seno frontal. En esta imagen lo podemos ver mejor. Está la fosa craneal anterior y el seno frontal. En la relación externa tenemos lo que sería la fosa temporal y la fosa craneal media. En su relación inferior tenemos lo que vendría siendo el seno del maxilar. Y en sus relaciones internas tendríamos lo que sería el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales. Continuamos con los bordes de la órbita. Los bordes de la órbita están conformados por 4 huesos y 3 suturas. La primera sería la sutura frontomaxilar. Como su nombre lo indica, estaría uniendo lo que sería el hueso frontal con el hueso maxilar. La segunda sutura sería la sutura cigomática facial, que estaría uniendo el hueso frontal con el hueso cigomático. Y la tercera sutura sería la cigomática maxilar, que estaría uniendo lo que sería el hueso cigomático con el maxilar. Mencioné que los bordes estaban formados por 4 huesos y 3 suturas. A estos huesos que he mencionado anteriormente se le vendría a unir el hueso lagrimal o unguis. La órbita presenta 4 bordes distinguidos en colores. El borde supraorbitario en color negro, el borde externo en color amarillo, el infraorbitario en color azul y el interno en color rojo. El borde supraorbitario va a presentar lo que sería la escotadura supraorbitaria. De este lado lo podemos ver mejor, por donde va a pasar el nervio supraorbitario y las ramas de las arterias supraorbitarias. También encontramos lo que sería la escotadura frontal. Esta se va a encontrar un poco más medial, que por aquí van a pasar lo que serían los vasos y los nervios supraorbitarios también. En el borde externo, de este lado, tenemos que está formado por lo que sería la apófisis cigomática del frontal y por lo que sería la apófisis frontal del cigomático. Estas dos apófisis conformarían lo que sería el borde externo. El borde infraorbitario va a estar reflejado en él lo que sería el agujero infraorbitario, unos 2 o 3 milímetros por debajo de este. Y en su borde interno vamos a encontrar lo que sería la cresta lagrimal anterior, la cresta lagrimal posterior, la fosa del saco lagrimal y el conducto lagrimal. Continuamos con las paredes de la órbita. La órbita presenta 4 paredes. Una pared superior conformada por los huesos frontal y por el ala menor del efenoides. Una pared inferior conformada por los huesos malar, maxilar y palatino. Una pared interna conformada por los huesos maxilar superior, unguijo lagrimal, etmoides y efenoides. Y una pared externa conformada por el malar, el frontal y el ala mayor del efenoides. Vamos a explicar cada una de estas paredes de forma individual, comenzando por la pared superior o también denominada techo de la órbita. Como se puede ver, las encontramos en la porción superior, como bien lo dice su nombre, de lo que sería la órbita o la cavidad orbitaria. Esta pared presenta una concavidad que es bastante mucho más acausada de anterior que posterior. En esta podemos encontrar las siguientes estructuras. Anterior y lateralmente encontramos la fosa de la glándula lagrimal. Como podemos ver, está señalada en la imagen y en esta imagen podemos ver ya la glándula ubicada en su fosa respectiva. También podemos encontrar anterior y medialmente lo que sería la fosita troclear, que como sabemos es donde se fija el músculo oblicuo superior. La podemos ver, está señalada en la imagen. Por último, también vemos que esta pared presenta lo que sería posteriormente la sutura esfenoidal. La pared superior de la órbita es delgada, sobre todo en lo que vendría siendo su parte medial.
El techo de la órbita se corresponde con la fosa craneal anterior. Frecuentemente, esta está ubicada en lo que sería su parte anteromedial por la porción orbitaria del seno frontal. Continuando, tenemos la pared inferior o también denominado suelo de la órbita. Esta pared es triangular y forma un plano inclinado inferior, lateral y anteriormente. Está constituida anterior y medialmente por la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar, anterior y lateralmente por la cara medial de la apófisis frontal del hueso cigomático y posteriormente por la vertiente superior de la superficie no articular de la apófisis orbitaria del hueso palatino. También podemos encontrar el surco infraorbitario, que se continúa anteriormente con el conducto infraorbitario. La pared inferior está formada en la mayor parte de su extensión por una lámina ósea muy delgada que separa la cavidad orbitaria del seno maxilar subyacente. Continuamos con las paredes lateral y medial. La pared lateral es la más gruesa de las cuatro paredes, es plana y triangular y está constituida por su tercio anterior por la apófisis frontal del hueso cigomático y en sus dos tercios posteriores por el ala mayor del hueso esfenoides, como podemos ver en esta imagen. En esta pared se encuentran estructuras como la sutura esfenocigomática y el orificio cigomático orbitario. Continuamos con la pared medial. Esta pared es muy delgada y frágil, es casi vertical y paralela al plano sagital. Si bien se encuentra ligeramente inclinada inferior y lateralmente, es cuadrilátera, casi rectangular y alargada de anterior a posterior. Está constituida de anterior a posterior por la apófisis frontal del maxilar, el hueso unguis o lagrimal, la lámina orbitaria del hueso etmoides y la parte anterior de la cara lateral de lo que sería el cuerpo del hueso esfenoides. La parte medial del surco lagrimal está recorrida de superior a inferior por la sutura lágrima maxilar, que une la apófisis frontal del maxilar con el borde anterior del hueso lagrimal. Continuamos con los ángulos y aristas. Las paredes de la cavidad orbitaria, como ya pudimos ver, se van a continuar unas con otras formando varios aristas, o que también se denominan ángulos diedros, que se conocen como ángulos de la órbita. Tenemos el ángulo superomaxilar. Este ángulo sigue lo que sería la sutura que une al hueso frontal con la apófisis frontal del maxilar, con el hueso lagrimal y con la lámina orbitaria del hueso etmoides. Estaríamos más o menos por esta porción de la órbita. Seguimos con el ángulo inferomedial. Este es muy obtuso. En su parte anterior se aprecia el orificio superior del conducto nasolacrimal con el gancho lagrimal del hueso lagrimal. Posteriormente a este orificio, la sutura lágrima maxilar, etmoide maxilar y esfenopalatinas. Estaríamos hablando más o menos de esta porción de la órbita. Continuando con los ángulos, tenemos el ángulo superolateral. Este presenta en su parte anterior lo que sería la fosa de la glándula lagrimal. Está también ocupado posteriormente por lo que sería la fisura orbitaria superior. Estaríamos hablando más o menos de esta porción de la órbita. Y por último tenemos el ángulo inferolateral. Este está formado en su cuarto anterior por la apófisis frontal del hueso cigomático. Y sus tres cuartos posteriores corresponde a lo que sería la fisura orbitaria inferior. Estaríamos hablando más o menos de esta porción del hueso. Aquí podemos ver la órbita en todos sus ángulos, aristas y porciones. Continuando con lo que sería la base de la órbita o la base de las cavidades orbitarias, pues esta tiene una forma de cuadrilátero y mide aproximadamente 40 milímetros de ancho y 35 milímetros de alto. El plano de la base de la órbita se orienta de anterior, lateral y un poco inferiormente. Su contorno es denominado borde o reborde orbitario. Este está constituido superiormente por el borde supraorbitario del hueso frontal, lateralmente por el borde superomedial del hueso cigomático, inferiormente por el borde superolateral del hueso cigomático unido al maxilar en su parte medial y medialmente por lo que sería la cresta lagrimal anterior. El borde superior de la base de la órbita podemos observar lo que sería la escotadura o el agujero supraorbitario, lo podemos ver acá. También que este se encuentra situado aproximadamente a 3 centímetros de lo que vendría siendo la línea media. Estaríamos hablando de la línea media y este se encontraría a unos 3 centímetros de este. También podemos encontrar lo que sería la escotadura frontal, que esta es medial a este agujero y es mucho menos acausada. Continuamos con lo que sería el vértice de la órbita. Este corresponde al extremo medial de lo que sería la fisura orbitaria superior. En este punto existe un estrecho surco cuyo labio anterior sobresale y se convierte en el denominado tubérculo infraóptico. Lo podemos observar aquí. En el surco y en el tubérculo sucede lo que sería el anillo tendinoso común o anillo de Zinc. Lo tenemos acá.
Estos grandes vasos que están pasando por aquí, podemos ver que son el nervio óptico y también tenemos de este lado lo que sería la arteria oftálmica, en lo que sería esta porción del anillo tendinoso. Por otra parte, tenemos lo que sería la periórbita. La órbita se va a encontrar tapizada por lo que es el periósteo, que este es delgado pero resistente, poco adherente a las paredes de la órbita, de las cuales se deja desprender fácilmente. La periórbita está más sólidamente unida a lo que sería el esqueleto a lo largo de todas las suturas que ya mencioné anteriormente, y también está a la altura de los orificios vasculares, sobre el borde orbitario, donde este periósteo se va a engrosar. La periórbita, por su parte, apenas modifica la configuración del esqueleto de la órbita. Esta cierra lo que sería la fisura orbitaria inferior, que se prolonga anteriormente enviando vainas al nervio óptico. En esta periórbita podemos encontrar que la fisura orbitaria superior se adosa a lo que sería la dura madre, mientras que en el orificio del conducto óptico se va a unir completamente a esta. Por último, a nivel de los orificios de los otros conductos óseos vasculonerviosos, la periórbita se refleja y tapiza sus paredes. Continuamos con el globo ocular o bulbo del ojo. Este es irregularmente esférico, pues su parte anterior está constituida por la córnea, misma que sobresale y adopta la forma de un segmento de esfera de menor radio que el resto del globo ocular. Por consiguiente, el diámetro anteroposterior del globo ocular es mayor que los otros, midiendo 25 milímetros. El diámetro transversal y el diámetro vertical miden lo que vendría siendo 23 milímetros. En él se describen dos puntos, un punto anterior y un punto posterior, situados en los extremos de su eje antero-posterior. También encontramos un ecuador, que vendría siendo el centro o el medio, en pocas palabras. Este es un círculo perpendicular al eje del ojo, situado a la misma distancia de ambos polos. Y por último encontramos lo que serían los meridianos, que son estas líneas que podemos ver transversas, representados en semicírculos que pasan obviamente por los dos polos. El peso del ojo aproximadamente está entre los 7 y 8 gramos. Su consistencia es firme debido a la presión que ejercen sobre las paredes del globo ocular los líquidos contenidos en él. Este globo también sobresale anteriormente al borde medial, al borde infraorbitario, sobre todo al borde lateral de la órbita. El globo ocular se aproxima más a lo que vendría siendo la pared lateral que las otras tres paredes de la órbita. Este se compone de lo que vendría siendo una pared y un contenido. La pared está formada por tres membranas, una membrana externa o túnica fibrosa que está constituida por la esclera y la córnea, membrana que les explicaré a continuación. La segunda membrana que lo conforma es una membrana media musculovascular denominada túnica vascular del globo ocular, y la tercera membrana es una interna o también conocida como túnica interna. Esta es de naturaleza nerviosa y podemos encontrar en ella lo que sería la retina. El contenido del globo ocular frecuentemente recibe el nombre de medios transparentes y refrigerantes del ojo. Su nombre lo indica, van a ser medios transparentes que no van a presentar color, que van a permitir así la entrada de la luz y la reflexión para poder ver. Estos medios transparentes se puede mencionar la lente o cristalino, que está situado posteriormente al iris, el humor acuoso, que llena el espacio existente entre la lente y la córnea, y por último, el cuerpo vítreo, situado posteriormente a la lente hasta la retina. Continuamos con la túnica fibrosa del globo ocular o capa fibrosa del globo ocular. Esta va a estar conformada por lo que sería la esclera y la córnea, en pocas palabras, estructuras que les explicaré a continuación, pero antes vamos a visualizar ¿cómo se ven estas estructuras? Pues como podemos ver en esta imagen, la esclera es esta membrana blanca o blanquecina que se puede encontrar en esta parte del globo ocular. Cuando estamos viendo a una persona directamente a los ojos, la esclerótida o la esclera es esta parte blanca que se ve alrededor del ojo. Entonces vamos a continuar explicando qué es la esclera o esclerótida. Pues como podemos ver y ya mencioné anteriormente, va a ser esta parte blanquecina del ojo. Es una membrana resistente e inextensible que se adopta a la forma del ojo. Constituye lo que vendrían siendo las 5/6 partes posteriores de la capa fibrosa del globo ocular. La superficie externa de esta esclera es lisa, es blanca como ya mencioné, aunque en las personas mayores o adultas puede cambiar de color, siendo un poco amarillenta. También va a presentar lo que son las inserciones de los músculos motores del globo ocular, como son el músculo recto superior, el recto medio, el recto inferior y el recto lateral. También
vamos a ver las inserciones de los músculos oblicuos, como el oblicuo superior, que aquí lo vemos, y el oblicuo inferior, que lo vemos de este lado de acá. Esta esclera o esclerótida también va a presentar algunos orificios por donde pasan los vasos y los nervios que inervan e irrigan a lo que sería el globo ocular. Algunos de estos orificios están excavados, lo que sería posteriormente a la esclera. Otros están en la parte media de la esclera, cerca del polo ecuatorial del ojo, y otros en la parte anterior de esta membrana. Vamos a describir uno por uno. Primeramente tenemos los orificios posteriores, son orificios del nervio óptico y los orificios destinados al paso de las arterias ciliares posteriores y los nervios ciliares cortos. Estos pueden encontrarse en un número de 15 a 20 y se agrupan alrededor de lo que sería el orificio del nervio óptico. Esto que vemos aquí, el color amarillo, vendría siendo el orificio del nervio óptico y estos pequeños agujeros que podemos ver alrededor vendrían siendo los orificios posteriores. Estos orificios dan paso a lo que serían las arterias ciliares posteriores cortas. Encontramos 4 orificios, que son los orificios de la zona ecuatorial. Los podemos ver aquí, 1, 2, 3 y 4, que están atravesados por lo que serían las venas vorticosas o también conocidas como venas coroides. Seguimos con lo que vendrían siendo los orificios anteriores. Estos están atravesados por las venas ciliares anteriores. Seguimos con lo que vendría siendo la superficie interna, que está representada en esta imagen que estoy señalando acá. Esta está orientada hacia el eje del ojo, parece de un color oscuro porque en esta cara la esclera se une a lo que vendría siendo la lámina del tejido celular laxo, rico en células pigmentarias, en otras palabras, células que dan color, denominada lámina fusca, que forma lo que sería la capa superficial de la membrana media o vascular del ojo. La esclera presenta continuidad anteriormente con lo que vendría siendo la córnea, mediante una superficie de unión tallada en bisel a expensas de las capas profundas de la esclera. Continuamos con la otra parte de la túnica fibrosa, que vendría siendo la córnea. Esta está situada anteriormente a la esclera, constituyendo el segmento anterior de la capa fibrosa del globo ocular. Es redondeada, enteramente transparente y constituye un segmento de esfera de un radio menor al de la esclera. Como consecuencia, esta protruye en la parte anterior del globo ocular, como podemos ver en esta imagen y en esta también. Sus dos caras, anterior y posterior, son lisas y brillantes. Su curvatura no es siempre regular, dado que estas irregularidades que puede presentar la córnea son las que empiezan a provocar las enfermedades como puede ser el astigmatismo. La superficie por la cual la córnea se une a la esclera está tallada en bisel a expensas de las capas superficiales de la córnea. No, como podemos ver en esta imagen, esta es la córnea y acá se viene a unir con lo que vendría siendo la esclera. El espesor de la córnea es de aproximadamente 1 milímetro en su periferia y disminuye de forma progresiva hacia el centro, donde va a alcanzar solamente el 0.8 milímetros. El limbo de la córnea viene siendo una estructura un tanto particular por la cual se une la córnea, la esclera y lo que sería la membrana musculovascular. Estas se van a unir todas en la periferia de la córnea. En la parte profunda de esta zona se encuentra una red de haces de fibrillas conjuntivoelásticas divergentes y anastomosadas entre sí, denominada ligamento pectíneo conjuntivoelástica. Este vendría siendo el ángulo iridocorneal para estar un poco más ubicados anatómicamente. Aquí es donde se va a encontrar lo que vendrían siendo los ligamentos pectíneos del ángulo iridocorneal y en su defecto también vamos a estar cerca de lo que vendría siendo el limbo de la córnea. De los 3 lados de este limbo, el externo periférico se conduce con lo que vendría siendo el tejido escleral, lo podemos ver acá, continúa lo que vendría siendo esa parte blanquecina que ya describimos anteriormente como la esclera. El segundo va a ser interno central, lo podemos ver del lado de acá, que este se va a orientar lo que vendría siendo hacia el eje del ojo y está en relación con la cámara anterior del globo ocular, podemos ver la relación acá. Y el tercero es posterior y tiene continuación con lo que vendría siendo el músculo ciliar y la periferia del iris. Lo podemos seguir viendo aquí en conjunto. Anteriormente a la red trabecular se encuentra un conducto venoso anular enrollado alrededor de la córnea, que se conoce con el nombre de seno venoso de la esclera. El humor acuoso se vierte a través de las mallas que limitan los haces de la red trabecular en los espacios perivasculares que rodean el seno venoso de la esclera y en las venas ciliares anteriores.
Por último, tenemos los vasos y nervios de esta capa fibrosa. La córnea carece de vasos sanguíneos y linfáticos, es decir, no presenta vasos sanguíneos ni linfáticos. Por otro tanto, las arterias de la esclera proceden de las arterias ciliares posteriores cortas y de las arterias ciliares anteriores. Las venas esclerales desembocan posteriormente en lo que vendría siendo las venas coroides y anteriormente en la vena ciliar anterior. Los vasos linfáticos están ausentes tanto en la esclera como en la córnea, y los nervios de la esclera y de la córnea son ramos de los nervios ciliares. Aquí podemos ver el círculo arterial mayor del iris, que va a estar también conformado por lo que vendría siendo los vasos del cuerpo ciliar, los vasos de la retina, las venas del vértice, entre otros. Muchísimas gracias por su atención, espero mi video les haya servido.